Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y por ello quiero hablaros sobre la hormona más importante de nuestro organismo, que es la testosterona. Seguro que habéis oído hablar de ella, pues atentos al vídeo de hoy. La testosterona es una hormona que es muy importante para las funciones de nuestro cuerpo, como puede ser aumentar la densidad de los huesos, el tejido muscular. El problema es que los malos hábitos han llevado a que estos niveles estén por los suelos, dando problemas metabólicos. La testosterona es una hormona producida por los testículos. Es importante para el deseo sexual. Sí, has oído bien, ya que tenerla muy baja puede provocar al hombre que no tenga más bien erecciones, y ciertas afecciones, ciertos medicamentos o lesiones pueden hacer que estos niveles de testosterona bajen. Si es tu caso, sigue estas pautas para elevar esos niveles. Por ejemplo, reduce el nivel de estrés. Si quieres tener unos buenos hábitos, unos buenos niveles de testosterona, tienes que disminuir el estrés, porque de lo contrario va a aumentar el cortisol y esto va a hacer que aumente la grasa visceral. Cuidado con el zinc y con la vitamina D. Por ejemplo, deportistas que tienen bajos niveles en zinc o en vitamina D aumentaban sus niveles de testosterona al suplementarse con estos dos micronutrientes. Si no tienes bajo el zinc o la vitamina D, lo más probable es que no obtengas beneficios al consumir alimentos o suplementos ricos en ellos. El descanso es súper importante. Es igual de importante dormir como comer bien o entrenar. Se recomienda que siempre duermas mínimo 7 horas. Cuidado con los déficits calóricos. Si quieres perder grasa, tienes que crear un correcto déficit calórico en tu dieta, pero ojo, porque si dura mucho tiempo puede ser malo para tu salud. Entrena a alta intensidad y sobre todo entrenamientos de fuerza que son de ayuda para aumentar la testosterona. ¿Cómo saber si se tiene un nivel bajo de testosterona? Algunos síntomas que alertan de este déficit son, por ejemplo, fatiga, depresión, ansiedad, irritabilidad, menor deseo sexual, disfunción eréctil, menor tolerancia al ejercicio, menor fortaleza, mayor sudoración, transpiración, incluso por la noche. La Asociación Estadounidense de Urología define la testosterona baja como menos de 300 nanogramos de la hormona por decilitro de sangre. La falta de testosterona se llama hipogonadismo y afecta a 5 hombres de cada 1000. Esta falta puede causar reproducción, incluso disfunción eréctil, falta de deseo, insuficiente esperma, agrandamiento, por ejemplo, de las glándulas mamarias. Con el paso del tiempo, la testosterona baja puede derivar a que pierdas vello en tu cuerpo o incluso en el cabello. Algunos hombres han notado menor densidad o falta de cabello. Incluso disminución de la masa muscular, de la fuerza. Una testosterona baja puede reducir la masa muscular, o alteraciones del carácter, tienes menos energía, la persona se siente más cansada de lo que normalmente está. Pérdida de masa ósea. Esta hormona nos ayuda a tener los huesos fuertes, por lo que si está en niveles bajos puede haber más fracturas óseas e incluso sufrir osteoporosis. Por ejemplo, los sofocos. Al igual que nos ocurre a las mujeres en la menopausia, una bajada de testosterona puede provocar sofocos debido a que esos niveles son bajos en estrógenos. Incluso puede afectar a tu memoria. Según un estudio que está publicado en la revista Journal of the American Medical Association, la suplementación de la testosterona mejora la memoria en hombres con niveles bajos. A partir, por ejemplo, de los 30 y de los 40 años de edad, el nivel de testosterona normalmente baja. A veces esta hormona no presenta síntomas y algunas personas solo lo notan después de un análisis de sangre. ¿Y la alimentación influye en esto? Pues sí, la alimentación nos puede mejorar la producción de esta hormona, no solo en el ámbito sexual, sino también mejorando la salud ósea y aumentando la masa muscular. Estos son algunos de los alimentos que normalmente se recomiendan consumir. Por ejemplo, el huevo. Es un excelente alimento que contiene vitamina D, que es fundamental para producir esta hormona. Y la vitamina D está involucrada directamente en la regulación del metabolismo androgénico masculino. Además, el huevo es una rica fuente de proteínas, lo que lo hace un alimento excelente para aquellas personas que hacen deporte. Por ejemplo, el ajo. El ajo es capaz de mejorar la actividad sexual. Según un estudio publicado por Kobe Women's University, en Japón el disulfuro de dialilo estimula la liberación de la hormona que produce testosterona en los testículos. Nueces. Tienen vitamina E, lo que muchos la relacionan con un aumento de testosterona, y también selenio.
que es un mineral que mejora los niveles y la calidad de los espermatozoides. Si no te gustan las nueces, también tienes otros alimentos ricos en selenio como pueden ser las castañas, los champiñones, la avena o el pepino. Las ostras son muy ricas en zinc, que es un mineral que nos mejora muchísimo y aumenta el esperma. Además son afrodisíacas. El aguacate es rico en grasas insaturadas que son buenas para producir esta hormona también. Un estudio llevado a cabo por el Journal of Obstetrics Chemistry analizó el consumo de grasas en hombres sanos y vieron que aquellos que redujeron el consumo de estas grasas disminuían la testosterona. Y el último alimento que os voy a dejar por aquí es el brócoli, que nos ayuda a reducir los estrógenos y a mejorar la testosterona. Además, es rico en fibra y es antioxidante y nos ayuda a ganar músculo de libre grasa y favorece la creación de testosterona. ¿Y las mujeres entonces tenemos testosterona? Pues sí, pero en menor cantidad. La testosterona es una hormona que también se encuentra presente en la fisiología de la mujer y es esencial para mantener tanto el bienestar como su buena salud. Entre otras funciones, la testosterona es la encargada de controlar la sensación del líbido y la agresión dentro de nuestro organismo. Son muy pocos los pacientes que conocen los problemas que pueden ocasionar en nuestro cuerpo la falta de testosterona. Por ejemplo, con el inicio de la pubertad se produce la primera fluctuación cíclica de los niveles de esta hormona en la mujer. Su máximo esplendor se alcanza con los primeros ciclos menstruales y, al igual que los hombres, comienza a desaparecer a partir de los 20 años hasta la menopausia. En las mujeres la testosterona se produce en 25% en los ovarios, otro 25% en las glándulas suprarrenales que están en la parte superior del riñón y el otro 50% en la conversión periférica de otros andrógenos. ¿Y puede una mujer entonces tomar testosterona? La toma de testosterona va a causar cambios en el cuerpo de la mujer. Así pues, el primero será una mayoría producción de sebo, que la va a manifestar con acné o con el cabello más graso. Si tenemos, por ejemplo, en cuenta las principales funciones de la testosterona, como es ayudar al crecimiento del vello, la toma de testosterona por parte de la mujer va a llevar a ese sobrecrecimiento de vello, ya sea en la cara como en otras zonas corporales donde normalmente no se suele tener vello. Además, pueden suceder otras cosas como agrandamiento del clítoris, aumento del líbido, desórdenes menstruales, tono de voz más grave, enfermedades como hipertensión, colesterol elevado, aumento de grasa abdominal, ronquidos, cambios de humor. ¿Qué tratamientos se sigue? La terapia para restituir la testosterona puede estimular el deseo sexual, la función eréctil, el nivel de energía, mejorar el carácter, aumentar la densidad de los huesos, la masa muscular. Por tanto, el tratamiento más común es la terapia de reemplazo de testosterona. Como todo tiene efectos adversos, sobre todo si no se siguen las indicaciones del especialista y no hay revisión en el proceso del tratamiento, es súper importante que siempre sigamos esas recomendaciones. La testosterona puede formularse en crema, en gel, a concentraciones, por ejemplo, del 2 al 20% y los síntomas se van a empezar a notar a partir de la cuarta, sexta semana de haber empezado el tratamiento. Y si te ha gustado este vídeo, te invito a que me deis manita hacia arriba y os voy a dejar por aquí todas mis redes sociales para que os animéis también a seguirme. ¡Chao!